En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos hablando sobre este magno acontecimiento de que Dios nos visitó a nosotros, que Cristo vino al mundo y se humanó, identificándose con toda la raza humana, para así tomar un cuerpo, y no solo el cuerpo, sino para ser verdadero hombre, como siempre fue verdadero Dios. Esto es un gran misterio. La Biblia dice que no se puede entender ni comprender con nuestra mente tan limitada, tan finita. Pero es un hecho consumado. Es un plan de Dios que ya se realizó hace 2000 años. Cristo vino al mundo con una misión bien específica, con un propósito bien establecido desde antes de la fundación del mundo. Él vino para tomar forma humana y cumplir así las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento, de que un Mesías, un ungido, un rey ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, iba a venir al mundo y que iba a reinar, establecer un reino universal. Esta era una promesa y profecía dada por Dios al pueblo de Israel. Se encuentran muchas, pero muchas escrituras que se habla de este rey en el Antiguo Testamento. Y se habla del reino de este rey y que su reino sería universal, sería un reino de paz y de justicia. Y se habla de este rey que iba a ser un rey divino, es decir, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Pero era necesario que Cristo tomara forma humana, que se identificara con la raza humana y que como hombre y como Mesías, como rey prometido, cumpliese estas profecías dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que analizamos en la semana pasada, cuando estuvimos hablando de las consecuencias de la encarnación de Cristo, es que el Señor iba a darnos a conocer quién es Dios, porque la mente, la condición del corazón del ser humano quedó tan deteriorado que no puede el hombre por sí mismo saber quién es Dios o conocer a Dios. Por eso las Escrituras declaran que a Dios nadie lo ha visto jamás. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya hablamos un poco de esto la semana pasada. Pero una de las funciones o de los propósitos es que el ser humano tenga la oportunidad de conocer quién es Dios, de su naturaleza y sus atributos. Y la mejor manera era que Dios mismo viniese a este mundo y que tomase la forma humana para que así Dios pudiera comunicar quién es Él a nosotros y para que nosotros pudiéramos conocerle. Por eso Cristo le dijo a Felipe, ¿cuántas veces hace que yo estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, refiriéndose precisamente al carácter, a la naturaleza, a los atributos de Dios manifestados en Cristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre.
Así que todo ser humano, sabio o ignorante, filósofo, toda persona pensante, cualquier persona que tenga algún interés de conocer quién es Dios o cómo es Dios, entonces tiene que conocer a Cristo, porque Cristo es Dios que se humanó y tomó forma humana para venir a este mundo y para revelarnos verdaderamente quién es Dios. Dios es espíritu, pero Dios tomó forma humana. De eso se trata este acontecimiento de la encarnación de Cristo, de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando estudiamos la vida de Cristo, su obra, sus palabras y enseñanzas, cuando estudiamos los milagros y prodigios, portentos y maravillas que Jesús hizo y su vida impecable, porque el Señor jamás pecó, Él dijo a sus amigos y también a todos sus enemigos: ¿quién de vosotros me convence de pecado? O sea, ¿quién de vosotros me acusa de que he pecado? Cristo vivió una vida impecable. Ha sido el único ser humano que ha vivido y ha transitado por esta tierra sin pecar. Él fue impecable, Dios manifestado en forma humana. Así que cualquier persona que quiera conocer quién es Dios, saber algo de Dios, principalmente conocer a Dios de una manera personal, es decir, conocer a Dios en cuanto a cómo es Él como persona divina, tiene que estudiar la vida de Jesucristo. Jesucristo es más que un buen maestro o un buen hombre. Jesucristo es Dios. Él habló una y otra vez y otra vez y otra vez hasta la saciedad de que Él es Dios que nos visitó a nosotros. Por eso el ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Entonces, una de las funciones, o mejor dicho, de los resultados o propósitos, esa es la palabra, uno de los propósitos de la encarnación es que Cristo vino a revelarnos quién es Dios. Otra de las cosas es que Cristo vino y tomó forma humana y tomó un cuerpo en el vientre de su madre María. La Biblia dice que Él, cuando entró al mundo, dijo que los holocaustos, los sacrificios que el pueblo de Israel por cientos de años había practicado, todo aquel río de sangre señalaba el sacrificio de Jesús, y que esos holocaustos y esos sacrificios que se estuvieron haciendo año tras año y siglo tras siglo, esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente era un símbolo, era que señalaba hacia el futuro, hacia la venida de Jesucristo a este mundo, que vino a pagar un precio por el pecado nuestro, para que nosotros fuéramos perdonados y liberados de todo pecado, y sobre todo para que fuéramos liberados de la condenación eterna. Entonces Él vino y tomó forma humana y ofreció su cuerpo en un sacrificio cruento en la cruz. Por eso el apóstol Pedro dijo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en un madero en la cruz. Allí, muriendo el Señor, dijo: tetelestai, consumado es,
ahí el Señor entregó su vida por nosotros. Él en su aflicción, en su angustia y en su grandísimo dolor, al sacrificarse y al entregar su vida por nosotros, Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué has permitido que suceda esto? Estaba profetizado y tenía que suceder. Para eso, esencialmente, había venido Jesús, para liberarnos de el castigo y de las consecuencias de nuestros pecados. Pero como estaba decretado y establecido legal, judicial, en cuanto a la ley de que el pecado tenía que ser castigado, y a todo aquel que había transgredido la ley tenía que morir, porque la paga o consecuencia o el castigo por el pecado es la muerte física y también la muerte eterna en un infierno. Entonces Jesús pagó, estableció el pago y murió por nosotros en sustitución nuestra. Por eso era necesario la encarnación. Por eso era necesario que se hiciera hombre, para que tomara nuestro lugar. Como hombre podía identificarse con la raza humana caída. Como hombre podía morir por nosotros, siendo él inocente y puro y más sublime que los cielos mismos. Siendo él sin culpa, pudo entonces tomar la culpa suya y la culpa mía. Y él tomó nuestros pecados y nuestra culpa y murió por nuestros pecados. Estuvo dispuesto a llevar el castigo, el juicio y la sentencia que nosotros merecíamos, porque la sentencia es sentencia de muerte. Entonces ese es uno de los propósitos fundamentales, principales de la encarnación. Por eso él dice: me apropiaste cuerpo, y con una sola ofrenda, con la ofrenda de su vida y de su cuerpo, porque los pecados nuestros fueron castigados en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pedro dice que él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. El cuerpo de Jesús fue azotado, golpeado, herido, traspasado con clavos sus pies y sus manos. Él fue molido, como dice Isaías 53, molido por nuestros pecados. Y él murió por los pecados de todos nosotros. Entonces ese es otro de los propósitos principales de la encarnación de Jesús. No había otro medio y otra forma en que pudieran nuestros pecados ser cargados por alguien. Ningún humano podía calificar para llevar el pecado de los demás humanos, porque por cuanto todos pecamos, judicialmente somos culpables. Un culpable y un pecador no puede morir en sustitución por otro pecador. Tendría que ser un ser santo, puro, limpio, sin mancha, sin contaminación. Tenía que ser una persona justa, una persona inocente, es decir, sin culpabilidad alguna, para que pudiera tomar la culpa suya, mi culpa, el pecado suyo y el pecado de todos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Entonces ese es uno de los propósitos principales, sino el más importante, el primordial, el primero de por qué Cristo tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. No vino al mundo naciendo o apareciendo
de una manera adulta como Dios hizo a Adán al principio, sino que Cristo se sometió a todo el proceso de concepción, de crecimiento, de nacimiento y de aprendizaje de un ser humano. Esto es una maravilla, esto ciertamente no se puede comprender. Él se encarnó, como hablamos también la semana pasada, para ser sumo sacerdote, para experimentar el sufrimiento, las experiencias, las emociones, las dificultades del ser humano. Él, para ser sumo sacerdote, para interceder a favor de nosotros y para hacerlo de una manera compasiva, de una manera misericordiosa, era necesario que Él experimentara lo que todo ser humano experimenta. Era necesario que Él se hiciese un hombre, que viviese sobre la faz de la tierra y experimentase todas, absolutamente todas las experiencias que un ser humano suele experimentar en la vida, excepto el pecado. Él participó de todo excepto del pecado. Él nunca pecó. Él siempre fue puro, limpio, inocente, para poder ofrecer su vida por nosotros, que somos impuros y que somos pecadores. Así que Él ahora está sentado a la diestra de Dios, y Él, que nos conoce y experimentó la experiencia humana, Él ahora puede interceder, clamar al Padre, pedir por cada uno de sus hijos y de sus hijas, por los integrantes de su iglesia, por todos los redimidos, por todos aquellos que hemos sido salvados por Él. Este sumo sacerdote es santo, es inocente, está en el cielo, intercede por todos nosotros. Él puede ciertamente compadecerse. Por eso es que tenía que humanarse, por eso es que tenía que encarnarse, por eso es que tenía que tomar la forma del ser humano. O sea, tenía que ser hombre. Dice la Biblia que Jesucristo está intercediendo por nosotros en el cielo. Ya tiene más de 2000 años de hacerlo, y que Él es Dios y hombre, el perfecto mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es divino. Como divino representa a Dios delante de nosotros. Como Dios nos revela quién es Dios a nosotros. Y como humano está allá en el cielo, representándonos a nosotros delante de Dios e intercediendo a favor de nosotros delante de su Padre Celestial. Esto es una obra maravillosa. Nadie puede pretender ser mediador. Cualquier hombre o cualquier mujer que pretenda mediar entre Dios y los hombres es algo tan terrible que podría llamarse una blasfemia. Solo Cristo califica para ser sumo sacerdote y para ser mediador entre Dios y los hombres. Amado, Dios le bendiga. Mañana vamos a seguir hablando. Quiero adelantarles lo que vamos a hablar mañana. Cristo también se encarnó para vencer la muerte y para vencer a Satanás. Mañana vamos a hablar de estas cosas. Dios le bendiga y disfrutemos de la Navidad de este año desde la perspectiva e intención cristiana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.